Las lunas llenas representan la mitad del ciclo entre el Sol y la Luna y iluminan. Tienen que ver con mostrar lo que quizás no era tan evidente o estaba oculto. En esta ocasión, con Itziar Ascona, vamos a estar hablando de la segunda luna llena en Capricornio de este ciclo. ¿Cómo estás, Itziar? Bueno, muy buenas, María, encantada. Es verdad que estamos en la segunda luna de Capricornio, lo cual es algo interesante, ¿no? Y es esto de que a pesar de que tenemos un calendario de 12 meses, tenemos un calendario con 13 lunas. Entonces, lógicamente, siempre va a haber un mes en el que nos vamos a encontrar a dos lunas en el mismo signo. En este caso, la luna pasada que fue en los primeros grados de Capricornio y esta vez en los últimos grados de Capricornio con algo muy peculiar que si te parece luego apuntamos, que ya sabes, siempre me gusta traer una anécdota y esta vez creo que hay una anécdota en el puntito en el que está la luna, a ver qué desentrañamos entre las dos. Qué genial, genial. Y también hablar de lo que significa una luna en Capricornio, ¿no? Nosotros sabemos que, Mm. bueno, a nivel mundano, la luna tiene que ver con las personas, el pueblo, la gente común, obviamente todo lo que tenga que ver con lo femenino. En nuestra carta personal tiene que ver con nuestras emociones, aquellos recursos emocionales que nos hacen sentir seguros. Y la luna en Capricornio es una luna que está en su signo de exilio, es un signo duro, es un signo seco, es un signo que tiene que ver con el deber, con la estructura. No es el mejor signo o no es el signo en el que una energía lunar, que es más blandita, más vulnerable, se siente más cómodo. Por eso se dice que está en exilio, ¿no? Es como que las emociones están un poco a la intemperie y Mm. la luna de Capricornio tiene que ver con hacerse cargo de la realidad, por más que duela a Mm. nivel emocional. Y vos sabés que esto a mí me parece muy interesante porque yo estoy viendo que muchos jóvenes que viste que ahora la adolescencia parece que se extendió prácticamente hasta los 28 años, Sí. con 24, 25 años que te dicen, no, no, pero yo todavía soy chico, ¿no? Cuando nosotros no nos sentíamos chicos, imagínate también en la época de la Guerra Mundial, lo que era tener 24, 25 años, ya eras quizás capitán, ¿no? Tenías un montón de gente a tu mando, responsabilidades Mm. enormes. Y en estas semanas estoy viendo cómo esta misma gente está teniendo que tomar decisiones de adultos. Y para mí es muy significativo que haya pasado durante el mes en que, o durante el periodo, en que hay dos lunas llenas y una luna nueva en Capricornio, porque Capricornio tiene que ver justamente con eso, con mirar la vida de frente, salir un poco de la burbuja de la eterna adolescencia y manejarse con la economía de la realidad, ¿no? Como que salir de la adolescencia, que te vayan pinchando esos globitos de ilusión. Sí, efectivamente, Capricornio es ese signo, ¿no? Que nos va a invitar a encontrarnos con de alguna manera, con la autosuficiencia, ¿no? Yo creo que esta es una palabra clave muy interesante para Capricornio, ¿no? La capacidad, pero no solo la capacidad de independientemente tomar decisiones y enfrentar a la realidad, sino también creo que otra característica muy interesante que es, claro, algo que a estos jóvenes o que a lo joven, ¿no? A lo joven le puede parecer muy aburrido, que es pensar a medio y largo plazo. Porque es verdad que estamos mucho en este momento y me parece muy interesante que haya dos lunas en el signo de Capricornio. Es verdad que estamos en luna llena y el sol está en Cáncer. Así que no podemos, o a mí me gusta siempre, María, esto que hacemos de mirar el eje, ¿no? Porque no estamos leyendo una carta natal en la que la luna está en Capricornio y entonces hacemos una interpretación de esa luna, ¿no? Que, no, que es verdad que está en exilio, pero es verdad que con conciencia puede ser una luna muy interesante. Muy capaz de autodisciplina, de organización, de buenas capacidades para la dirección, ¿no? Y quizás para incluso la toma de decisiones de cuestiones que otras personas no se atreven o que tienen mayor dificultad, ¿no? Por eso al final también es un signo al que se le puede acusar un poco de frialdad o de dureza, porque tiene que desde la soledad, ¿no? Y desde la autoridad interna personal a veces enfrentar y tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? Pero el sol está en Cáncer, así que hay algo de esa luna en Capricornio viéndose a sí misma a través del espejo de ese sol que está en Cáncer y como decías, por último, esto de que no me parece eso casualidad, de dos lunas en Capricornio como un poco este año.
invitarnos a tener que trabajar esta energía más adulta. Yo diría no solo para los jóvenes y para los adolescentes, ¿no? Sino un poco para todos, porque yo creo que al final la madurez emocional no solo depende de la edad, ¿no? Totalmente, pero vos sabés que trayendo a colación esto que estás diciendo vos del largoplacismo, justamente ayer, estos últimos días, en esta semana, estuve teniendo una conversación con alguien muy cercano a mí que tiene 25 años, y Ujú, entonces ella me planteaba qué le convenía o qué no le convenía para los próximos 18 meses. Y mi respuesta era, pero vos ya tenés que empezar a tomar decisiones para los próximos, vos ya te tenés que empezar a proyectar en los próximos 5 años, porque dentro de 15 años vos vas a tener 40. ujú, Y las decisiones que tomes hoy con 25 probablemente repercutan en quién vas a ser vos a los 40 años. Y ujú, claro, esta cosa de verte en el largo plazo es ujú, realmente un asumir que la vida es finita, no es infinita y uno no va a ser joven para siempre, digamos, ¿no? Y fue muy ujú, interesante esa conversación y mira, justo vos ujú. lo estabas comentando, así que como Y qué, siempre nosotros... y qué bonito porque realmente este signo de Capricornio también tiene una relación con los finales. Al final, ¿no? Pensamos que según esta simbología de esa entrada en el hemisferio norte simbólicamente con el invierno es un momento, ¿no? de recogimiento para la preparación para lo nuevo, más primaveral que vendrá. O sea que es un signo, yo no sé, en los cursos de alguna manera siempre comparto, ¿no? Que creo que Escorpio y Capricornio son dos signos que tienden a no gustar mucho, pero creo que porque son realmente más difíciles de comprender, pero porque tienen una simbología que creo que es realmente interesante, muy intensa, muy profunda y que tiene mucho más que decir que lo que a priori parece, ¿no? De alguna manera. O sea que Sí. me resuena mucho esto que dices. Y a nivel colectivo también, ahora vamos a ver, a nivel Ahora colectivo, pues vamos me a ver, resuena mucho lo de la madurez, ¿no? La madurez, ¿en qué punto está? totalmente. También No, y a como nivel sociedad, como colectivo. colectivo, ¿en qué punto estamos Sí. de madurez? Sí, 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 ahora vamos a verlo porque, bueno, aprovecho a contarle a todo el mundo que Itziar va a estar a cargo de un curso de astrología mundana que ya está publicado en nuestra página web, así que también a mí me interesa mucho mirarlo desde la perspectiva más amplia. Ahora, vayamos a unas cositas técnicas. Itziar, Sí. vos ya sabés que yo estoy, bueno, por dar el curso de astronomía para astrólogos, así que estoy como también siempre tratando de incorporar algunas de estas pastillas de la parte técnica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos Perfecto. que el Sol va a estar en 29 de Capricornio, de Cáncer, la Luna en 29 de Capricornio, o sea, en oposición, en longitud eclíptica. Esa es la razón por la que es una luna llena, pero no es un eclipse porque están en latitudes diferentes. Y aquí podemos ver cómo el Sol va a estar, bueno, como siempre, en latitud cero, porque el Sol, la eclíptica justamente es el pasaje del Sol, pero la Luna va a estar en una latitud negativa con respecto a la eclíptica. Y por negativa quiero decir al sur de la eclíptica, como aquí lo podemos ver. Este es el cielo desde el hemisferio norte, ¿no? Visto desde el hemisferio norte. Este es el cielo el día de la luna llena, y aquí vemos cómo la luna está francamente por debajo de la eclíptica, con una latitud negativa de -4, una latitud bastante alta, ¿no? Porque generalmente tenemos hasta 8 grados, algunos dicen 9, no se puede ir más allá de eso. O sea que esta es una latitud bastante alta. Y también el hecho de que la luna esté con una altísima declinación. Esto sucede cuando los signos, con signos que están muy lejos, donde la eclíptica y el ecuador están muy lejos, como Capricornio, como Cáncer, Sagitario, Géminis. Aquí podemos ver cómo entre la eclíptica y el ecuador celeste hay una máxima distancia. Y cuando se da esto, puede suceder que un planeta que está transitando por ese signo, no siempre, pero puede suceder, que esté fuera de los límites. ¿Vos usás este concepto de fuera de los límites en tus análisis? No, María, no. En astrología moderna humanista yo al menos Es no lo bastante utilizo. nuevo. Yo siempre te lo escucho con mucha atención, pero no lo utilizo. Lo entiendo Bastante simbólicamente. nuevo, ¿eh? No, no es de Mm. la astrología tradicional, es un ¿Ah? concepto bastante nuevo, no se usaba en la astrología tradicional, y lo que se Ujú. dice es que cuando un planeta está fuera de los límites, escapa de alguna manera del control del Sol, y
un poquito hace lo que quiere, pero no de manera como si yo te dijera un planeta feral, no de ese modo, sino ¿Sí? eh, como que no se termina de adaptar a todo lo que es esperado de él. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo Ujú. tengo Marte, nací con Marte fuera de los límites, y si bien soy una persona estructurada, que me manejo, viste, no soy una persona que vos a primera vista decís, eh, se pinta el pelo de violeta o no, soy como toda estructuradita, pero... eh, no sé, yo vengo de una familia donde lo que se esperaba de mí fuera que yo fuera bióloga y yo soy astróloga. O sea, en el Ujú. fondo, calladita, calladita, terminé haciendo lo que quiero. Y eso es muy de Marte fuera de los límites. Como Vale. que no me ¿Cuál sería termino de entonces el adaptar. origen? ¿Cuál sería entonces el origen, María? Yo pensaba que era, mira, aprendiendo siempre algo nuevo que era, venía de la astrología tradicional. ¿De dónde vendría No, entonces este no. concepto? Esto es algo que se desarrolló hace relativamente poco. No tengo muy bien, muy claro Mm, quién fue el primero que empezó a hablar de esto, pero justo como yo estoy preparando el curso de astronomía que escribió Wade Caves, él ahí aclara que esto no es algo que se usara en la astrología tradicional vale, para nada. Es no es más una bien algo de... tradición en la astrología. No, Ok. no, para nada, para nada. Perfecto. Pues Bueno, igual que como el tema de la precesión de los equinoccios y la era de Acuario, que fue lo que presenté en el Congreso de Barcelona, que tampoco el pronóstico del cambio de las eras en función de la precesión de los equinoccios tampoco es una tradición astrológica, es algo muy reciente. Ujú, ok, ok. Bueno, tendré que mirar esa charla. Bueno, aquí estamos con una luna llena fuera de los límites, o sea, con altísima declinación y en conjunción a Plutón, entre otros aspectos. Te la dejo a vos, a ver. ujú. Bueno, creo, la verdad es que, bueno, estamos un poco en conexión, ¿no? Con lo que viene pasando en los últimos días, ¿no? Y ya hemos tenido como claro y concreto qué es lo que ha traído esa conjunción Marte-Urano, ¿no? Yo creo que, o sea, tenemos una luna llena, como hemos venido diciendo, en el eje Capricornio-Cáncer, la segunda del mes, con lo cual dejando una doble impronta, ¿no? De esa energía Cáncer-Capricornio y que tiene que ver con lo que quiero conseguir desde la realidad y desde una raíz, ¿no? Que simbolizaría o vendría simbolizado a través del signo de cáncer. Y venimos viendo qué es lo que está ocurriendo en este panorama, ¿no? O sea, hemos tenido desde el fugaz disparo a Donald Trump hasta aquí en España cerquita un autobús que chocó y de manera extraña se puso boca arriba, se empotró contra la bóveda de un túnel, bueno, una cosa como, bueno, dentro de los accidentes como muy llamativo y luego, bueno, pues por mencionar también otra cosa que al final hay ciertas noticias que se comen a otra, pues por desgracia también no olvidar que estamos viviendo la semana más violenta, ¿no? En el tema del conflicto entre Israel y Gaza, pues de los últimos meses. O sea, una cosa que había como bajado de intensidad y ha vuelto a recuperar esa intensidad, ¿no? Entonces, Marte estamos en Urano. este, eso es, y estamos en Exactamente. este espacio y probablemente a nivel personal un momento en el que pues nos hayan dicho algo que luego no era, nos hayan como ofrecido algo que luego no se ha terminado de concretar o nos han comunicado algo que luego hemos tenido que aclarar, ¿no? O sea, con esa sensación de fugacidad, ¿no? De fugacidad de ese Marte de repente que acciona y con ese Urano que lo mismo que trae se lo lleva. Con la misma rapidez que trajo algo se lo llevó, ¿no? Entonces, pues puede ser desde algo que genere equívocos o malos entendidos hasta algo que sea más violento e incluso pues eso, con el cuidado de los pequeños accidentes. Y esto en lo natal, ¿no? En lo mundano, pues ya es lo que he comentado antes. Y yo creo que en este escenario, de pronto aparece una luna llena con un Venus-Mercurio en Leo, con un Júpiter en Géminis, que creo que está muy vinculado a una necesidad en estos días de mucha expresión, de mucho movimiento de la comunicación, de la palabra, incluso los viajes cortitos de ir y venir. Yo creo que hay algo como dentro de este cáncer Capricornio, ¿no? Que puede parecer dos signos femeninos, más sosegados, más introvertido. Yo creo que hay en el entorno todo un Quirón en Aries, todo un panorama
de fuego-aire, ¿no? Como muy dinámico. Y esto un poco o sea, yo lo que sentía es como con mucha necesidad de expresión, ¿no? De expresión, tanto verbal, comunicativa, como creativa, como en cualquier forma, ¿no? Que provoque que yo pueda comunicarme y expresarme en algo. Luego ya sería ir un poco a algunos aspectos más concretos, porque para mí creo que Quirón está en una posición muy sensible en esta luna, y esto de Quirón cuadrado, y aunque esté ya un poquito como, ¿no? Alejándose un poquito del orbe, pero ese Quirón cuadrado al Sol-Luna, y ese Plutón-Luna, ¿no? Ese Plutón-Luna que es lo primero que llama la atención, ¿no? Yo creo que tiene también esta luna que ver con algo muy del entorno, muy de lo familiar. Mercurio está muy involucrado a través de esa cuadratura con Urano y con Marte, así que hermanos, casa, los padres, algo del entorno familiar que puede estar muy activo, muy despierto, muy sensible al mismo tiempo en este momento. Así, por hacer, bueno, un que no pequeño, largo resumen, como los que suelo hacer yo, María, disculpa. No, no, está muy bien, está Tú muy me tienes bien, que súper interrumpir de vez en interesante. cuando para que yo no No, me... no, me encanta, me encanta. Yo te escucho y a mí, a mí me encanta, siempre lo digo, ¿no? Nosotros tenemos, vos me aportás una mirada que a mí me enriquece mucho y yo estaba mirando la carta desde otro lado, ¿no? O sea, yo lo que vi es el eje Cáncer-Capricornio, es el eje que tiene que ver con lo extremadamente joven o lo extremadamente viejo. Eso es Cáncer-Capricornio. Incluso yo he visto cantidad de cartas en las que las personas nacen con el eje nodal Cáncer-Capricornio y se dedican a cuestiones ya sea de cuidado de niños, cuidado paliativo de bebés o cuidado de adultos mayores. O sea, el tema de lo joven o sin experiencia o lo extremadamente viejo, y estamos viendo escenarios en los que, por ejemplo, no sé, tenés chicos de 22 años que ocupan, en Inglaterra pasó, cargos importantísimos, y luego tenés las personas más poderosas del mundo que tienen más de 80 años, ¿no? El actual presidente de los Estados Unidos. Y bueno, si las cosas siguen así, el posible próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, aquí creo que es muy llamativo que esta luna se haga en el 29 de este signo que tiene que ver con esta cuestión de el eje lo nuevo, lo viejo, Viejo, que sí. tiene mucha experiencia por vejez, ¿viste? El diablo más sabe por viejo que por diablo, pero con todas las dificultades que la vejez acarrea, o lo extremadamente joven, lleno de ganas, pero sin experiencia. Y el hecho de que Plutón esté involucrado nos está mostrando que aquí, en este eje, se está jugando el tema del poder. Y es lo que Sí, estamos viendo en Estados Unidos. En totalmente, realidad María, es lo que totalmente, estamos viendo en totalmente. Estados Unidos, ¿cierto? Y por otro lado, otra cosa que yo veo es que la conjunción Marte-Urano que se hizo la semana pasada, ahora vemos que Marte cambia de signo. Yo creo que esto va a tener una repercusión muy grande en ataques, ya sea aéreos, en los lugares donde hay conflicto, porque Marte ya pasa a un signo de aire, y también obviamente a nivel comunicación o con personajes que son violentos o disruptivos a la hora de comunicar. Pero a pesar de que Marte se está separando de Urano, hay algo muy interesante, y la Luna y el Sol se están separando de Quirón. Hay algo muy interesante que es esta cuestión de trasladar la luz. Lo de trasladar la luz es un concepto de la astrología tradicional en la que si hay un planeta más veloz que se separa de uno y va hacia otro, vuelve a unir aquello que ya se había separado. Entonces acá vemos que tanto el Sol como la Luna se separaron de Quirón, se separaron de Urano, ¿sí? De Quirón por cuadratura, de Urano por trígono o sextil respectivamente, y el próximo contacto que van a hacer es a Plutón y a Marte. Entonces, vuelven a unir a este Quirón-Urano con Plutón y Marte, ¿sí? Sobre todo Pues, con Marte, que es el que ya se separó por ser más veloz que Urano. Entonces, a pesar de que Marte se separa de Urano, esta luna y este Sol ayudan a que se vuelvan a unir, y yo creo que eso vamos a ver en los próximos días más cuestiones que tengan que ver con ataques, sobre todo de tipo aéreo, o
problemas, figuras de poder, porque está Plutón involucrado, que quizás caen o, por el contrario, ganan poder a partir de cosas que dicen, de cosas que comunican, ¿sí? Mm, Como puede, ¿no es sí. cierto? Entonces, Ujú, esa es un poco la mirada que yo tengo de esto. Y ujú, luego, otras dos cosas que veo es que parecería que Mercurio va a cambiar de signo a Virgo y unirse a hacer una cuadratura a Marte, pero esto no va a suceder, porque ujú, este Mercurio va a retrogradar, ya está muy lento, eso es algo a tener en cuenta cuando hablamos de Mercurio. ujú, Mercurio que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con estos accidentes que vos nombrabas, vos lo dijiste en España, pero también en Francia pasó algo similar, ujú, donde hubo un auto que se metió dentro de un bar. Bueno, estas cuestiones bien de Mercurio, cuadratura Urano, ¿no? ujú, Porque son insólitas, bueno, pero este Mercurio no va a llegar a hacer la conjunción a hacer la cuadratura con Marte, Calcula. va a ser antes. Así que me Ujú, parece que en un momento en el que estamos viendo figuras belicosas que se ujú, manejan con ¿no? Y otras figuras que tienen poder pero que se olvidan de las palabras o ujú, nombran a una persona por otra, sí. Mm, me parece llamativo que este Mercurio vaya a retrogradar. Y sí. por último, decir que Júpiter ya está dentro de orbe de una cuadratura a Saturno. Es una cuadratura mutua, porque Ujú, Júpiter se está acercando a Saturno y Saturno al retrogradar se está acercando a Júpiter. Así que creo que en este mm, encuentro entre Júpiter, ya sabemos Júpiter que representa figuras eclesiásticas, figuras que tienen que generales, figuras ujú. que tienen que ver con ideologías. Estamos pensando, bueno, no sé, puede ser cualquier persona que tenga un poder sobre otros en términos de lo espiritual o lo ideológico, se acerca a Saturno. No sé si esto a vos te dice algo. Eh, sí, bueno, evidentemente, ¿no? Estaba pensando en no solo las figuras religiosas o con cierto poder desde lo religioso o lo espiritual, sino todo lo que tiene que ver con los conflictos donde la defensa o no de las ideologías o de las creencias están involucradas, ¿no? Yo, la verdad es que también siempre escucho con mucha atención y mucha curiosidad esto que siempre tú muestras desde esa perspectiva tuya de lo que se acerca y de lo que se aleja, porque esa es una forma de verlo y la otra es que al final en esta luna llena, volviendo un poco a lo que decías del Marte-Mercurio, o sea, aunque están en signos bueno, que son afines, ¿no? El de Géminis y el de Leo, bueno, están dentro del orbe de estar en una cuadratura, o sea que desde otra perspectiva es verdad que hay que hacer esa lectura de la cuadratura, que es una cuadratura disociada desde otro lugar, pero realmente sí que estamos, ¿no? O sea, no es como que Marte estuviera igualmente a 4 o 5 grados y estuviera Marte en Tauro y Mercurio en Leo, pero dentro de esta disociación de la cuadratura sí que estamos dentro del orbe y sí que podemos verlo, ¿no? Me resulta como muy curioso y muy interesante, siempre desde esa perspectiva de lo que se aleja y lo que se acerca, pero otra lectura más psicológica sí que de alguna manera muestra, ¿no? Que hay una tensión, bien se estén alejando o acercando, siempre hay una tensión. Sí. Eh, Así que sí que me parece significativo esto que decías de Júpiter y Saturno y recogiendo un poquito el hilo de lo que has dicho, ha habido un momento en que te has acercado a ese punto que te decía, quería mencionar yo una anécdota, ¿no? Y es esta conjunción Plutón-Luna en esta luna llena. Vale, la luna, como tú muy bien has dicho, está a 29 grados de Capricornio. ¿Qué son los 29 grados de Capricornio? Son el último grado donde Plutón va a retrogradar, ¿no? Va a llegar por retrogradación de nuevo antes de volverse a poner directo para entrar ya de manera definitiva en el signo de Acuario, porque aún nos queda, ¿no? Como un retroceso. Veamos que este Plutón está ahora mismo a 0 grados 53 minutos de Acuario, todavía está en Acuario. Entonces, yo veía como muy interesante este juego de Luna-Plutón. Esa luna junto a Plutón que le recuerda que ella está sosteniendo, ¿no? Ese grado, como cuidando y protegiendo ese grado al que él va a tener, al que él está llegando. Y está llegando quizás con cierta pereza, y hablo a nivel simbólico, totalmente simbólico, porque Plutón
desearía estar ya en Acuario. O sea, es como entró en Acuario en marzo del año pasado, volvió a entrar en Acuario en primavera de este año y otra vez ¿no? Tiene como la responsabilidad, y estoy utilizando conscientemente toda terminología de Capricornio, ¿eh? No lo estoy describiendo así de manera aleatoria. Entonces, no sé, María, a mí me resultaba muy interesante que además esta luna llena se produzca con la luna a 29 grados de Capricornio, como que le está reteniendo, ¿no? O esperando o cuidando ese sitio a ese Plutón que se ve obligado y tiene la responsabilidad de volver al final del signo de Capricornio para rematar y terminar su ciclo. En torno, no sé, 20 años. La verdad es que la eclíptica de Plutón es muy Excéntrica. eso, excéntrica, y entonces hace que no tengamos el mismo número de años por cada signo, pero bueno, por hablar aproximadamente, ¿no? Entonces, un ciclo muy importante, un final de Capricornio donde también está ese Plutón, ¿no? De la Carta de Estados Unidos que vivió hace unos años el retorno y que ya estamos viendo, ¿no? Las consecuencias de ese retorno de Plutón y ese nuevo ciclo. Entonces, me parecía una posición muy interesante. Plutón en el inicio de Acuario, como esa lucha de poder de la que tú estabas hablando y que tiene, estoy totalmente de acuerdo, que ver con ese eje, a la que si desde luego se incorpora Júpiter y Saturno, que también tienen que ver con lo viejo y lo nuevo, porque Júpiter es una energía muy de futuro, muy de expandir y de crecer poniéndose en el futuro, mientras que Saturno es una energía también de crecer, pero más de madurar desde la limitación, desde mantener de alguna manera, ¿no? Entonces, me resonaba mucho lo que estabas diciendo, y me parecía tremendamente interesante esta luna llena en este punto final de Capricornio, que va a ser un punto final para el tránsito de Plutón por este signo, desde la perspectiva de astrología mundana, tan importante para temas de poder, temas de gobierno, temas de estructuras, y yo creo que un poco la antesala, un poco de ponernos en la realidad de verdad de lo que estamos viviendo, porque creo que, si no recuerdo mal, la segunda mitad de este año o el final de este año es de 3 o 4 cinturones de seguridad, de agárrate que viene curva, y veremos, y todavía con el 2026, 2027, ¿no? Camino del 2030, y creo que es muy significativa esta luna llena, que nos dice, sí, va a haber algo de lo colectivo, ese Plutón en Acuario, va a haber algo de lo colectivo, de la fuerza, de la unión, de lo que podemos hacer entre todos, pero si no asumimos la realidad, si no asumimos las consecuencias de lo que decidimos y de lo que hacemos, y si no terminamos de hacer una limpieza de lo que tiene que morir ya en este final de ciclo de Plutón por Capricornio, bueno, pues algo se nos va a quedar atrás y luego nos va a complicar todo, ¿no? Entonces, este es un poco el punto más significativo que a mí me aparecía, María, con ese quirón en el punto medio todavía de la luna llena en Aries, con los nodos en Aries, que al final pues, nos trajeron conflicto, guerra, un reto para seguir trabajando en cómo llegamos a acuerdos sin que tengamos que llegar al extremo de pelearnos y usar la violencia, ¿no? Me parece, me encanta tu mirada, me parece súper valiosa. Voy a aprovechar a seguir hablando de ese cero de Acuario Ujú. y para recordarnos que allí es donde se hizo la conjunción de los cronocratores, diciembre del 2020 o 2021, Sí, nunca me acuerdo, sí, sí, 2020. 2020. Cero de Acuario, vemos ahora que Plutón está allí, ilumina ese punto, va a retroceder, va a volver a pasar por allí, y entonces, ya que hablamos de la conjunción de los cronocratores, que inaugura todo un periodo en la astrología tradicional se considera de evolución de la humanidad, que tiene que ver con el desarrollo de lo acuariano, es muy importante prestarle atención al ciclo entre Júpiter y Saturno, ese ciclo que comenzó en ese diciembre, ¿no es cierto? Ujú. Y que ahora está siendo como iluminado por ese, no iluminado, pero sí presionado, si vos querés, por ese Plutón. Y Sí, entonces total. cuando yo miro esa cuadratura mutuamente aplicativa entre Júpiter y Saturno, lo que yo también veo es que por cuestiones de Ujú. ideología o de supuesta, sí, vamos a decirlo así, de ideología, es posible que se traten de limitar, que se trate de limitar o regular la libertad de expresión. Tenemos un Mercurio en
Géminis, y nosotros sabemos que la conjunción de los cronocratores se hizo en el cero de Acuario, y ese grado y ese signo, después de ese grado, viste, tuvimos un montón de cosas, Venus, Plutón, Mercurio, Plutón, todo pasó en el cero de Acuario. Yo creo que es porque se inaugura una era de las tecnologías, de las redes sociales, de cómo nos comunicamos, en los que, viste, cambió todo. Ya uno lee en Sí. el diario una noticia que ya leyó 18 horas antes en Twitter. Vos viste, cambió la dinámica de cómo corre la información. Y hay grandes esfuerzos por parte de los gobiernos y las autoridades de querer regular eso. Que Sí, creo que, y te lo ponen desde puntos de vista, no, lo que pasa que es cruel, o es no sé qué, o es no sé cuánto. mm, Y no me parece para nada raro mm, que esta cuadratura entre Júpiter y Saturno, con ese Plutón en el grado donde se hizo la conjunción y inició el sí, ciclo, se mm. haga con un Mercurio que está muy lento, preparándose para retrogradar. Sí, que está en Porque cuadratura con Urano, ¿no? Y, y- totalmente. y un poquito con Marte, yo diría también, pero sobre todo con Urano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sobre todo, cómo, si me permites, María, no sé si te he interrumpido, pero es como, No, no, no. vale, yo tenía, en mis notas tenía anotado efectivamente el tema de la libertad de expresión. Y yo lo diría como a nivel simbólico, es como un momento en el que está en juego cómo, cómo manejamos las opiniones contrarias, ¿no? O sea, cómo nos manejamos entre lo que piensa, o sea, lo que piensa uno y lo que piensa el otro, pero que sea realmente contrario, ¿no? No la opinión distinta, sino la opinión contraria. Porque son dos cosas distintas. Yo puedo tener la visión, yo puedo pensar o opinar que es mejor trabajar a la mañana porque es más productivo, y puede haber otra persona que diga, bueno, pues se puede trabajar en otro momento del día, pero aquí estamos hablando de ¿hay que regular la comunicación o no hay que regular la comunicación? Son opiniones contrarias, ¿no? O sea, cuando están realmente muy opuestas. También vinculando con todo lo que hemos dicho, ideas más conservadoras versus ideas más rupturistas, ¿no? De alguna manera. O sea, entonces, creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo con que esto es un tema importante. Y fíjate que yo me gustaría llevarlo a lo personal, ¿no? Traerlo a lo personal. Porque es verdad, siempre lo digo, o sea, me apasiona la astrología mundana y esa mirada que puede aportar sobre lo colectivo. Pero al final, ¿cómo traemos la luna llena también, ¿no? A nuestro día a día? Y esto lo podemos vivir a nivel personal, ¿no? ¿Cómo nos llevamos con nosotras mismas y con nuestras opiniones contrarias, ¿no? ¿Cómo nos manejamos cuando la mente toma el poder, este Urano que es muy mental y que acelera porque Mercurio es verdad que está lento, pero Urano acelera las cosas, ¿no? Entonces, en esto de acelerar la lentitud también puede producirse cierto nerviosismo mental interno, cierta inquietud, esto provocar discusiones y sobre todo estados de ansiedad también, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que al final es cómo podemos también llevar esta luna llena a nuestra propia realidad para activar el poder personal y poder hacer que nuestra convivencia interna, ¿no? Con nuestras ideas diferentes y opuestas, con nuestras propias contradicciones, pueda de alguna manera ser expresada. Fíjate que en otras lunas llenas yo he sentido como era más como bajar al cuerpo, pero aquí creo que esto va más de cómo puedo, pues no sé, coger un papel y escribir algo en ese papel para que quede escrito fuera de la cabeza, escribirle una carta a alguien o un mail con algo que yo necesito decir, escribir en mi diario y luego guardarlo. No sé, incluso grabar un audio o hacer cosas. O sea, yo creo que todo el tema de comunicación, de autoexpresión, aunque no tenga que ser publicado o público, sino que sea privado, creo que puede ser muy terapéutico o muy interesante en esta luna llena. Sí, 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 sí. Y bueno, y para ser rigurosa, quiero decir que en realidad Mercurio se está moviendo a razón de un grado Mm, por día, que es su velocidad promedio. mm, Como mm, Mercurio se puede mover hasta 2 grados por día, yo ya lo considero lento, pero en realidad está en su máxima elongación, donde se empieza a mover al mismo ritmo que el Sol, vale. 1 grado por día, que
Por promedio no diríamos todavía que está lento, se está empezando a lentificar porque no falta tanto para que empiece a retrogradar, pero para ser rigurosos, yo dije lento, lento, pero porque claro, comparado con su máxima velocidad, ya se está empezando a desacelerar, pero la realidad es que se está moviendo en un nivel promedio. Así que esto que estabas diciendo del Mm, Urano, en ese contexto toma todo el sentido. Bueno, ¿te mm. parece que lo veamos en la Carta de los Estados Unidos? A ver si la Vale, logro. adelante. A ver, vamos acá. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Esta luna Mm, se hace muy cerquita del Plutón natal. Yo uso esta carta, sé que hay varias, pero se mm, hace muy cerquita del Plutón y de esa oposición entre Plutón-Mercurio que mm. tiene los Estados Unidos, ¿no es cierto? Plutón en Sí. este caso rige la casa 12 y Ujú. está junto con Marte y está en la casa 2 de la economía. Mm. Bueno, en este caso aquí tenemos una luna significativa en la Carta de Estados Unidos. La verdad es que, a ver, estando ese Plutón en la casa 2, en la casa 12, yo la verdad es que con todo lo que hemos de alguna manera visto de lo que es, porque a mí me parece que esto es un poco también lo interesante, ¿no? Si podemos ver qué significado y qué simbolismo acompaña la carta natal en general y luego lo trasladamos a una carta tanto personal o como puede ser en este caso la del país, todo cobra como mucho más sentido. O sea, al final no es interpretar en frío esa luna que puede estar significando en la carta, sino esa luna con toda esa simbología que hemos desengranado, ¿no? Bueno, en primer lugar, mencionar que las lunas de alguna manera actúan como activadores, ¿no? O sea, pueden ser ese momento en el que algo que estaba ahí latente de repente se active. Aquí también hay distintas teorías, ¿eh? O sea, que no siempre todas las lunas o hay como cierta reflexión sobre si efectivamente no las lunas tienen ese poder de ir activando todo. Pero fíjate que decíamos, estábamos hablando del tema del poder. Estábamos hablando de un tema de poder que está relacionado en Estados Unidos. Yo creo que ahora mismo todo el tema económico en Estados Unidos se está manteniendo y sustentando porque hay unas elecciones a final de año. O sea, quiero decir que no sabemos, bueno, yo no me voy a erigir como que lo supiera, pero al menos podemos, no sería tan descabellado pensar, ¿no?, que la situación económica pudiera estar ocultando, aquí hay algo de Plutón, ¿no?, ocultando de lo que realmente es debido a que la situación coyuntural es diferente. Va a haber unas elecciones y puede que a nivel económico algo se esté sosteniendo. Entonces, esta puede ser una luna que active temas que hagan ver si de verdad el sustento, ¿no?, de esa economía que parece que es favorable, que va bien, que está en crecimiento, que al menos de alguna manera es solvente, si eso es así, si eso es real. Fíjate que hemos Sí, hablado sí, de sí. enfrentar la realidad, hemos hablado del poder y una cosita más, María, y te doy paso, que creo que también esta luna en esta posición tendría que ver con el poder que puede tener la familia de Biden para influenciar en su decisión de seguir o no en su carrera a las elecciones, porque él ya ha empezado como a decir que, bueno, primero que no se iba, pero luego como que, bueno, que si un médico le decía que, ¿no? Entonces todo el tema lunar, ¿no?, de cuidado, de salud, del entorno, de la familia, podría tener ahí una influencia para si finalmente hay una decisión y un cambio. Mira, sí, 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 sí. Además ya ayer, viste, dijeron tenía COVID, ya empezaron un poquito como a armar el terreno. Eso es, Bueno, o sea que incluso pueden, con todo lo que hemos dicho de esta luna, a través de la prensa y de la comunicación, efectivamente podrían llegar a hacer que Biden dé paso a otra persona, no como una cosa de debilidad de que él lo ha dejado, estamos en esta luna en Capricornio, ¿no?, sino como eso, es como que construyan toda una narrativa que nos termine llevando a pensar que pobrecito se ha tenido que ir aunque no quería, pero porque está muy mal, ¿no? Entonces, bueno, en fin, todo este por eso, constructo sí. mediático desde los poderes políticos, ¿no? Por eso creo que no es casualidad que Mercurio también esté alcanzado. Es un Mercurio posición Plutón y no Sí, solamente con esta narrativa a partir de los medios, etcétera, también todo lo que salió a la luz a partir del debate presidencial de que en sí, realidad muchos medios o muchos periodistas tenían información de que él sí, estaba problemas y lo mantuvieron oculto. Eso es muy de sí, Mercurio, posición Plutón, el poder de los medios de comunicación para sí. formar opinión
pública. Y otra de las cosas que creo que esta luna llena también está poniendo sobre la mesa en la Carta de los Estados Unidos es la economía, Plutón en la casa 2, la economía y cómo va a afectar el tema de la economía, el hecho de que Biden haya perdonado, si vos querés así, la deuda de muchos estudiantes, porque eso es Mercurio, ¿no es cierto? ¿Y qué repercusiones puede llegar a tener eso? No sé si llegó, vos que estás más en astrología mundial y en la parte política, si llegó a efectivizarse eso, pero era un gran tema en el Pues gobierno. no, 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 la verdad es que no, lo miraré porque no sé creo que si se sí. llegó, sé que estaba ahí, pero no sé si se llegó a materializar. Ok, ok. Bueno, pero ese puede ser un punto también, ¿viste? En Sí. estos días de campaña, digamos. O sea, Total, y porque con ese quirón al final es como, bueno, pues a ver si hay un problema de salud, si hay una vulnerabilidad, ¿no? O sea, al final, porque es también un poco ver todos estos arquetipos desde la versión de luz, ¿no? Desde qué no, vale, esto es lo que hay, pero hacia dónde nos invitan, ¿no? ¿Cuál es la mirada más profunda a la que nos invitan? Y yo creo que Quirón siempre nos invita a aceptar las limitaciones, ¿no? De alguna manera en este Aries, en este Quirón en Aries que a veces yo me dejo llevar por la propia luna llena, entonces me veo que me voy acelerando en lo que voy diciendo y me voy comiendo en la explicación. Entonces, este Quirón en Aries, ¿no? El aceptar las limitaciones, el aceptar la propia vulnerabilidad, en saber de alguna manera dónde está ese límite personal, que puede ser muy combativo, muy luchador, que quiere alcanzar la meta sin fijarse mucho en los medios, ¿no? Porque es un poco el signo de Aries, pero que también tiene una cierta, yo creo que Aries también tiene una cierta sinceridad, ¿no? Y una autenticidad que tiene que ver con, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sobre todo en la parte del ciclo que estamos Neptuno. Saturno. Yo la verdad es que siempre he sentido desde la mirada de la astrología mundial o mundana que con este Saturno, Neptuno en Piscis, yo sentía que iba a ser muy difícil que Biden llegara hasta el final. Esto es una sensación mía personal desde lo astrológico. O bien termina acatando o algo le obliga a... ¿Por qué? Porque la tónica es que estamos todos, a nivel personal, estamos todos en esto. Estamos soltando, estamos reconociendo que no podemos hacer todo, estamos queriendo optimizar un poco más el tiempo, leer mejor los finales, aceptar que algo ha terminado, aceptar que nuestros hombros no son de acero, que no podemos soportarlo todo. De hecho, me acuerdo, María, no sé si fue la última luna o hace 2 lunas, que nos preguntaron que a ver si el Neptuno, Saturno en Piscis estaba relacionado con algo de lo linfático. No sé si te acordarás que yo dije, no, está muy relacionado para mí, desde luego, con la espalda. Y de pronto empezaron, al menos en mi entorno, a aflorar todo temas de espalda. O sea, incluso alguien que se había caído y roto la espalda, muchos dolores de espalda. O sea, ¿por qué? Porque al final la espalda es lo que sostiene la vida, es lo que nos sostiene el cuerpo, ¿no? Y si le ponemos mucho peso a los hombros, sobre todo mucho peso de lo que no nos corresponde, pues al final la espalda se resiente, ¿no? Entonces, esta simbología llevada a lo psicológico y llevada a lo colectivo, creo que también tiene mucho que ver con esto, que no nos queda mucho recorrido para seguir haciendo o sobrellevando aquello que ya no nos toca. Creo que esta es un poco una lectura en la que también está muy entroncada esta luna llena. genial. Bueno, Itziar, podríamos seguir hablando Sí. para siempre, pero ya se nos acabó el tiempo. Ujú. Las dos somos muy ocupadas y tenemos muchos compromisos, así que vamos a ir dándole un cierre a nuestra presentación. Nos quedaron algunas en el tintero, lo hablaremos en otro momento. Claro. Sí comentar, bueno, los siguientes cursos que vamos a tener en la academia, el curso de astrogeometría a cargo de Jesús Gabriel Gutiérrez, que empieza el 24 de julio, el curso de progresiones secundarias, escrito por mí, pero dictado por Ana Polanco, que empieza el 30. También recordarles que el 30 va a haber un taller de práctica de lectura de cartas a nivel inicial, usando la carta de uno de los anotados. El curso de astrología horaria, ya para astrólogos, bueno, más avanzados, que empieza a principios de agosto. Y por supuesto, a finales de agosto, el famoso curso de astrología mundana a cargo de nuestra invitada de lujo, Itziar Ascona, que va a consistir en 6 encuentros de 90 minutos cada uno. Así que bueno, ¿hay algo que nos quieras comentar acerca de este curso, Itziar?
Bueno, yo creo que es un curso que ahora mismo, fíjate, ¿no? Lo que estamos viendo, creo que es un curso muy interesante. Creo que es una oportunidad única para estudiar y aprender toda la simbología de los ciclos planetarios y sobre todo para profundizar más en la astrología, incluso personal, porque como en lo mundano accedemos a otra interpretación de las casas, de los signos y de los planetas, ¿no? Una cosa es entender que, pues no sé, lo que decíamos el otro día, ¿no? La casa 6 es la casa de la salud. Podemos hablar de la salud de un país, pero tiene mucho más sentido también ver que un país va a tener un ministerio de sanidad, va a tener una política de salud pública, una casa 6 que está vinculada al ejército, a la policía. O sea, vamos a poder acceder a simbología a través de los planetas y de las casas desde lo colectivo, que es una dimensión diferente a lo natal y que de rebote de alguna manera pues siempre va a ayudar a nuestro crecimiento, maduración y profundización simbólica de lo astrológico en general, ¿no? Así que yo creo que es un imperdible. Además, este curso, María, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero está basado en estudios de astrólogos, algunos de ellos ya fallecidos. De momento hay un astrólogo vivo, que es ya un poco de lo poco que queda, que es una eminencia en el mundo de la astrología, que incluso vamos a estar hablando de material, de libros que ya no se editan. O sea, que quiero decir que tampoco es un material que está tan accesible, así que yo creo que ahora mismo con todo este movimiento geoestratégico me parece, al menos a mí me apasiona, yo sé que a ti también, María, pero creo que es un Sí, curso me apasiona. súper, súper, súper interesante y en el que vamos a tener mucha práctica, claro. Totalmente. Y también, también comentar que con Itziar ya lo hicimos, pero lo vamos a seguir haciendo, es cada tanto encuentros por YouTube Live en el que hablamos de astrología mundana. Te invito a que Mm, hagamos uno pronto antes de las elecciones de Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela es, viste, ayer mm. María Corina, bueno, Sí. le cortaron los frenos en su vehículo. Sí, Te acuerdas que hablamos en el otro encuentro que sí, Saturno estaba en tránsito en conjunción con el Plutón en la casa 6 y que hablamos sí. de manipulación, de control, de Sí, 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 sabotaje? sí, sí, Total, sí, sí, total, sí. total. Sí. Yo creo que el público se merece un nuevo encuentro de YouTube Live de astrología mundana, así que vamos ahora a planearlo. Y muchísimas gracias, Itziar, por tu compañía, por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Nos vemos Gracias la a ti. próxima. Chao. Gracias, María.